Listo. Muy buenas tardes, compañeros. Soy el doctor José Treviño. El día de hoy toca revisar el tema de patología de la mediación superior, anterior y posterior, con especial enfoque en las 4T. Muy bien. Las 4T nos van a ayudar a recordar las masas más comúnmente encontradas en el mediación anterior, ya hacen referencia a patologías de la tiroides, al timoma, al teratoma y para que cuadre el terrible linfoma también. Para empezar, como un repaso, vamos a ver que según la ITMIG, el mediastino es el área del tórax que se encuentra delimitada por la pleura parietal, el diafragma, opérculo torácico y esternón, y la columna vertebral. Está dividido según la ITMIG en prevascular, visceral y paravertebral, y estos pueden corresponder al mediastino anterior, medio y posterior. Para el bien de este caso, vamos a agregar también la división por mediastino superior para una patología. Y lo primero que vamos a tocar va a ser las patologías del mediastino superior. Según la división anatómica, el mediastino superior se encuentra superior al plano de Ludwig, entre las pleuras mediastínicas, y está delimitado por el esternón, los cuerpos vertebrales, del T1 al T4, y va a llegar hasta el opérculo torácico. Para empezar, vamos a hablar de la tiroides. La tiroides puede tener una extensión intratorácica, ya sea por una migración anómala, que va a ser primaria, o por un crecimiento difuso, o sea, una extensión secundaria. En este caso, nos vamos a enfocar en el crecimiento secundario, que va a ser por la patología de Boschi. Y el buzo multinodular va a ser una patología de predominio en mujeres que genera el crecimiento de la glándula, causada por múltiples nódulos, no se da a la función tiroidea. Los pacientes que cursan con esta patología suelen ser eutiroideos y se presenta más comúnmente en la tercera década de la vida. Está un poco lento. Vamos a ver que el crecimiento de estos nódulos va a ser un ciclo de hiperestimulación e involución y van a cargar con cierto riesgo de malignidad. En esta patología va a ser común encontrar degeneración quística o liposactiva. Van a existir varias definiciones para lo que va a ser un bolso intratorácico. Este puede ser un bolso con extensión intratorácica, un bolso que requiere exploración torácica para resecarse completamente, o puede ser un bolso que tenga un componente intratorácico mayor a 3 centímetros. Entonces, esta patología será sintomática, pero en lesiones de gran tamaño el efecto de masa sobre las estructuras adyacentes puede generar síntomas. Dependiendo de la dimensión del mediastino, se da en el mediastino superior o en el prevascular. Esta patología al estudio de tomografía puede presentarse como una masa de hiperoxidación espontánea por los niveles de yodo y va a estar asociada a calcificaciones y zonas quísticas. Va a presentar un rayado intenso con la administración de medio de contraste. Y dentro de los temas de hoy es importante remarcar que es la única patología que va a destrozar la tráquea. Vamos a ver, en este primer ejemplo es una magnificación de la radiografía posterior de tórax de tejidos blandos que van sin alteraciones en la radiografía anteroposterior, o la tráquea de cerve desplazada hacia la derecha, mientras que en la radiografía lateral podemos observar un aumento de grosor y la densidad de los tejidos blandos que se asocia a calcificaciones. En la mediación anterior, las masas que se extienden o que tienen un componente en cuello no pueden delimitarse porque los tejidos blandos del cuello van a terminar ocultándolas como el signo de silueta, pero va a perderse porque va a perderse la redensidad junto con los tejidos del cuello. Entonces, no vamos a ver una masa delimitada, solamente vamos a ver un aumento de grosor y de la redensidad en este caso, del cuello. Y en esta radiografía podemos determinar el componente torácico por el nivel de expresión que tiene detrás. Por tomografía, este estudio de tórax va a mostrar en un corte axial comentada por tejidos blandos a nivel del maniobro external, donde podemos ver tejidos blandos y óseos sin evidencia de alteraciones en lo favorable. Y en la sección superior vamos a observar una lesión de morfología redondeada, bordes bien definidos. Vamos a ver que tiene alteración de tejidos blandos y está asociada a calcificación.
va a rodear la tráquea y se va a asociar a zonas hiponodulares, hipoatenuantes nodulares. Tras la administración de medida de contraste, podemos ver que esta lesión presenta un realce, un realce intenso a la emisión de medida de contraste y vamos a observar pequeñas áreas de hipotenación en probables reacciones sinestésicas. En la reconstrucción coronal y paracervical derecha, inventada para tejidos blandos en fase contrastada, podemos ver que en la variable de tejidos blandos y óseos no se observan alteraciones. Y esta es la tomografía de un paciente con un bocio intratorácico, que se observa un crecimiento difuso de la glándula tiroides con predominio derecho, en el que vamos a ver un realce heterogéneo de la admisión de medida de contraste, con zonas hipoatenuantes en relación a zonas de necrosis y zonas físicas. Vemos que la lesión en este caso está presentando un efecto de masa sobre la tráquea, desplazando hacia la izquierda. Treviño, Dígamelo. oye, no sé si es tu micrófono, ¿Ah? pero la verdad es que hay partes en donde no se entiende, o sea, como que no se escucha bien. Perdón, voy a tratar de hablar más alto. Por favor, gracias, Treviño. No hay problema. Pasando a la melodía anterior, o al vascular, que es el espacio comprendido entre el esternón. No se está el contenido entre el esternón y el pericardio, el diafragma, el aparato torácico y entre la pleura. Va a existir algunos signos importantes que por radiografía pueden ayudarnos a diferenciar entre lesiones de melodía anterior y posterior de los que se localizan en la melodía media. El primero de estos va a ser el signo de la silota. Y el signo de la silota nos dice que cuando dos estructuras de la misma radiodensidad se encuentran en contacto en el mismo plano, no es posible distinguir sus bordes. Este signo generalmente usado para procesos pulmonares, pero también ocurre con masas de melodía anterior que pueden estar en contacto con los bordes izquierdo o derecho del corazón. Vamos a ver el primer ejemplo. Esto va a ser una magnificación de una radiografía posterior de tórax, donde se observan estructuras óseas y tejidos blandos en la favorable sin evidencia de alteraciones. En el pulmón no vemos ningún tipo de conciliación. Pero en emitoras de derecha vamos a ver una masa de morfología redondeada, de bordes parcialmente definidos, que oculta la silueta del borde derecho del corazón. En este caso va a ser un signo de la silueta generado por un paciente con diagnóstico de timoma. El contacto de melodía anterior con el borde derecho termina por borrarla. Entonces, si vemos que una lesión que encontramos en mediastino está borrando la silueta cardíaca, podemos pensar que es, en caso de que sea de mediastino, que es anterior. Doctor, seguimos teniendo ahí un conflicto con su audio. No sé si es su micrófono o es que está como muy alejado o muy pegado del dispositivo el que esté utilizando. ¿Me escucha aquí mejor? ¿Quizás? Ok, sí. Hable un poco más, o sea, va bien. Le hizo que hable un poquito más tranquilo y ya, a ver cómo vamos. Sí. Muy bien, vamos a ver que el siguiente signo es el signo cervicotorácico. Este estará presente en lesiones del mediastino posterior, cuyos límites se elevan más que el anterior, por lo que las lesiones localizadas aquí podrán observarse superior a las películas, mientras que las del mediastino anterior solamente estarán visibles hasta el borde superior de las películas, antes de perderse con las densidades del cuello, como vimos en el ejemplo del bocio. Vamos a ver este ejemplo, que es una magnificación de la radiografía posterior anterior de tórax con técnica subóptima, que se encuentra rotada a la derecha, donde se observa la favorable estructura ósea, tejidos blandos sin alteraciones y pulmones sin riesgo de consolidación. Se observa una masa de morfología redondeada, márgenes bien definidos, que rebasa el borde superior de las películas y no genera efecto de masa sobre las tráqueas y sobre la columna de aire. Y esto está en relación a una masa que se encuentra en el mediastino posterior. Si vemos que hay una masa en la radiografía de tórax que se encuentra en el mediastino y podemos definirla por encima del borde superior de las películas, esta masa no se encuentra en el mediastino anterior, se va a encontrar en el posterior. Vamos a ver el signo de superposicionalidad, que nos sirve para identificar lesiones que se encuentran fuera del mediastino medio.
Las masas que crecen en el mediastino medio van a desplazar el hilio y los vasos, mientras que si la lesión se encuentra en el mediastino anterior o posterior, va a haber superpuesta la imagen del hilio y de los vasos pulmonares. Y el ejemplo va a ser esta magnificación de una radiografía PA de tórax con técnica subóptima y rotación hacia la izquierda, donde vamos a encontrar estructuras óseas y tejidos blandos sin alteraciones y pulmones sin evidencia de consolidaciones. Vamos a ver que el mediastino se observa una masa de morfología redondeada, bordes definidos, que no desplaza la columna de aire, en donde se encuentra superpuesto sobre los vasos pulmonares, que nos indica que no estoy desplazando el mediastino, ya que podemos verlos aquí. Si se logra observar una masa en la radiografía de tórax y podemos ver la superposición de los vasos del hilio a través de ella, quiere decir que no está desplazando y que no se encuentra en el mediastino medio. Esto no nos ayuda tanto a ubicar si está en el mediastino anterior o posterior, pues nos va a decir en qué parte no está. También existe otro signo que es el tórax abdominal, en el que si podemos delimitar bien una masa que se encuentra por debajo del diafragma, esto va a estar en el mediastino posterior, porque logra llegar un poco más abajo que el mediastino anterior. El timo es otro de los orígenes comunes de las masas en el mediastino anterior, y el timo se origina del tercer arco faríngeo y se involuciona durante la vida adulta. Está irrigada por las arterias malar interna y va a drenar por las torácicas internas. Vamos a ver la morfología normal del timo, así que cómo se ve por tomografía. Estos son dos cortes de tórax a nivel del timo en un paciente cadavérico. El primero va a ser en un paciente joven y va a observarse como una estructura en morfología en punta de flecha, con tejido rojo, va a ser tejido glandular y va a estar separado por septos fibroadiposos. En este corte vamos a observar la aorta, la vena cava superior y el esófago. Mientras que la imagen de la derecha nos va a mostrar en un paciente adulto de mayor edad, va a ser un timo bilobulado que va a estar ocupado por tejido grasa y separada por la grasa mediastínica. Vamos a ver los mismos componentes. Es importante recordar que el timo va a tener tres morfologías más comunes. Estos van a ser la forma de punta de flecha en el 32% de los pacientes, forma bilobulada o forma unilobulada solamente en el 6%. Lo más común va a ser que el timo presente una morfología en punta de flecha. Vamos a ver esta magnificación de tomografía, la localización normal y la atenuación normal que va a tener el timo. Estas van a estar en corte axial, magnificada y reconstrucción sagital, comentada para tejidos blandos en fase contrastada, donde vamos a observar en el mediastino anterior de un paciente joven una imagen de morfología en punta de flecha, en este caso en relación al timo, con una captación heterogénea en medio de contraste. Y a la tomografía en reconstrucción sagital, vamos a ver que se puede encontrar en el mediastino anterior. Dentro de las patologías del timo se va a encontrar la hiperplasia tímica. Esta puede ser una hiperplasia folicular linfoide causada por un aumento del número de folículos linfoides y se va a asociar a enfermedades autoinmunes, encontrándose en la mitad de los pacientes que padecen de miastenia gravis. La otra presentación es una hiperplasia verdadera, que también se va a conocer como rebote tímico. Va a ocurrir en pacientes que cursan por un periodo de estrés o de enfermedad grave. Va a ocurrir una involución y posterior a esta involución va a ocurrir un aumento de la morfología normal. En este caso tenemos dos magnificaciones de tomografía de tórax en corte axial y reconstrucción coronal en ventana para tejidos blandos en fase simple. Vamos a ver que estructuras óseas y tejidos blandos en lo favorable se van a encontrar sin alteraciones. Vamos a ver que en el mediastino medio, en contacto con la silueta cardíaca, vamos a ver al timo en morfología de punta de flecha, con un crecimiento difuso que vamos a observar en la reconstrucción coronal, que va a tener un predominio hacia el lado derecho. Esto puede indicarnos por el crecimiento no uniforme y un poco de pérdida de morfología que se trata de una hiperplasia folicular linfoide. Sin embargo, el tumor más común del primario del timo y más frecuente del mediastino anterior va a ser el timoma. Pueden ser asintomáticos de los pacientes que se van a presentar en personas mayores sin predilección de sexo. Estos pueden dividirse entre invasivos y no invasivos.
Las enfermedades que van a estar más comúnmente asociadas al timón van a ser la miastenia gravis, la aplasia pura de células rojas y la hipogamaglobulinemia, en un 50, 10 y 5% respectivamente. Sin embargo, el 50% de los pacientes con aplasia pura de células rojas van a presentar un timoma, mientras que solo el 20% de los pacientes que inician con la miastenia gravis van a presentar un timoma. Existen dos clasificaciones importantes para la estadificación de los timomas. Por una parte va a estar la clasificación de la OMS, que va a estar basada en hallazgos histológicos y los separa principalmente en medular, mixto, cortical y carcinoma tímico con subclasificaciones. Mientras que la clasificación de Masaoka se va a basar en el grado de invasión y es más usada porque puede darse para un pronóstico. Va a constar de 4 estadios. Va a ser completamente encapsulada, con invasión a la grasa circundante, invasión a la pleura mediastínica o enfermedad metastática, con sus respectivas subclasificaciones. Entonces, el timoma va a ocurrir en la mediación anterior. Son asintomáticos y por tomografía se van a observar como una alteración de tejidos blandos con realce moderado. Esta puede ser asociada a hemorragia, necrosis, quistes, y va a ser una de las patologías más comunes del mediación anterior que va a presentar calcificaciones. Vamos a ver esta magnificación de una radiografía posterior anterior de tórax, con técnica subóptima, con superposición de otomóplatos en hemitórax, y el variable de tejidos blandos y óseos no va a presentar alteraciones. Va a observarse en hemitórax izquierdo una masa de morfología ovalada, bordes regulares, va a tener densidad de tejidos blandos y vamos a observar que no va a desplazar el hilio. Y esta masa va a formar un ángulo obtuso con la pleura. Con eso vamos a descartar que se encuentre en mediastino medio y que esté de origen pulmonar. Vamos a ver qué era el estudio de tomografía. Se va a observar que en la estructura ósea y tejidos blandos vamos a observar sin alteraciones. Va a ser una tomografía en corte axial de tórax cementada para tejidos blandos en fase simple. En el anterior vamos a observar la imagen que va a estar redondeada, con alteración heterogénea, bordes bien definidos. Esta va a estar asociada a zonas de hipointensidad. Y en caso de que se inicie medio de contraste, va a presentar una realce moderada y va a resaltar zonas de hipointensidad en zonas quísticas. En este otro ejemplo, vamos a ver en una radiografía posterior anterior de tórax y lateral derecho de un tórax de un paciente de 50 años, en la que en el tórax derecho podemos ver una masa de gran tamaño, de bordes irregulares, márgenes parcialmente definidos, que va a estar asociada a calcificaciones centrales, que a través de la radiografía lateral podemos ver que se encuentran en el mediastino anterior. Aquí podemos ver que la silueta cardíaca se encuentra perdida y podemos ver la superposición del hilio, indicando que se trata de una masa en el mediastino anterior. En tomografía axial y reconstrucción coronal, en ventana para tejidos blandos, en fase contrastada, vamos a observar la lesión del mediastino anterior con extensión al mediastino medio, que va a tener una morfología irregular, va a estar desplazando el pulmón hacia posterior. Esta va a tener un realce moderado, heterogéneo, a transición medio de contraste y va a estar asociada a clasificaciones centrales y en anillo. Va a estar asociada a zonas de hipodensidad que va a en probable relación a zonas de necrosis quísticas, en este caso en un paciente con un timoma confirmado. Vamos a pasar al siguiente tema, que son tumores de células germinales. Y los tumores de células germinales que se encuentran en el mediastino anterior van a ser causadas por una falla de la migración de las células germinales, y entre estos el más frecuente va a ser el teratoma, que puede contener los elementos de las 3 capas germinales, y su incidencia es mayor en niños que en adultos. El teratoma va a estar ubicado, el teratoma mediastínico va a estar ubicado en el mediastino anterior, dentro o cerca del timo. Va a ser un hallazgo incidental, generalmente buscado por otras patologías, y su presentación va a ser asintomática, exceptuando cuando
el tamaño sea tan grande que haya generado un efecto de masa sobre otras estructuras. Estos pueden ser sólidos o quísticos, y los teratomas maduros quísticos van a ser los que tienen un mejor pronóstico. El teratoma se divide en maduros, que son tumores benignos bien diferenciados, quísticos, inmaduros o mal diferenciados, y malignos o de celularidad mixta. En este caso vamos a enfocarnos en el teratoma clásico maduro. Cuando estos tumores llegan a ser sintomáticos, estos pueden estar creados por un efecto de masa y compresión de estructuras adyacentes. Puede estar alterada la función endocrina con una hipersecreción de hormona de crecimiento similar a la insulina, o puede ser datos causados por ruptura, que va a generar dolor, hemoptisis, derrame pleural o distrés respiratorio. Vamos a ver que las características del teratoma maduro se van a basar en sus componentes, ya que estos están bien diferenciados, son sólidos, frecuentemente encontramos zonas quísticas, estos tumores son de gran tamaño, y es un hallazgo muy habitual encontrar niveles líquido-grasos. Mientras que los teratomas inmaduros va a contener elementos que no van a estar tan bien diferenciados, va a ser una alteración más heterogénea. Y en este caso, los teratomas inmaduros son los que más frecuentemente van a progresar una lesión maligna, y el 30% de estos va a involucionar el problema maligno. Vamos a ver que el teratoma mediastinal va a localizarse en el mediastinal anterior y se verá como una lesión uni o multiloculada. Puede presentar densidad de tejidos blandos asociada a calcificaciones, líquido y grasa. Las clasificaciones no nos van a ayudar tanto a diferenciar la lesión de otras patologías, ya que el bocio y el timoma también van a presentar clasificaciones, pero los niveles de líquido graso son característicos de esto. Vamos a ver esta radiografía posterior de tórax de un niño, donde se observan tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones. Vamos a ver que en mediastino se observa una masa de morfología redondeada, bordes bien definidos, con densidad de tejidos blandos, que forman ángulos obtusos con la pleura pulmonar. Vamos a ver que no desplaza la columna de aire hacia ningún lado, y podemos ver que no se ve de vidrio tampoco. En el estudio de tomografía, en un paciente confirmado con una localización en mediastino anterior, vamos a ver que en estos cortes axiales de tomografía, en ventana para tejidos blandos, en fase simple, va a observarse como una lesión de morfología redondeada, bordes bien definidos, con atenuación heterogénea, son áreas de hipotenuación. Vamos a ver que tras la medición de medio de contraste va a observarse con un realce heterogéneo, en ahí principalmente en la periferia, con alguna presencia de septos. Estas secuencialidades pueden ser en relación a tejido graso. Vamos a ver este otro ejemplo, que es una tomografía de un paciente de 14 años con dolor y dificultad respiratoria. Son dos imágenes de tomografía en corte axial, comentada por tejidos blandos, en fase simple y contrastada. Vamos a ver que observa una masa de gran tamaño y de morfología redondeada, de bordes bien definidos, que no puede tener invasión de parénquima pulmonar. Va a ser heterogénea de predominio hipodenso, con zonas de baja atenuación, asociada a algunas clasificaciones. Esto va a estar comprimiendo el pulmón y desplazando el mediastino hacia la derecha. Tras la medición de medio de contraste, vamos a observar que tiene un realce moderado. Va a ser heterogéneo, con presencia de algunos septos e hipodensidades en relación a tejido graso. Las enfermedades linfoproliferativas son una parte de las COT-T. Estas, cuando están en el mediastino, pueden separarse en linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. El primero se va a dividir en esclerosis nodular, depresión linfocítica, celularidad mixta y de predominio linfocítico, mientras que el not Hodgkin se va a dividir en linfoblástico y de células B. En este caso vamos a enfocarnos en el más común, que va a ser el linfoma Hodgkin clásico de esclerosis nodular, que ocupa el 80% de las lesiones del linfoma de Hodgkin y es más comúnmente encontrado en mujeres jóvenes.
La afectación por linfoma del mediastino puede ser primaria o por enfermedad diseminada. Generalmente se va a hacer por enfermedad diseminada, pero vamos a ver que el linfoma de Hodgkin representa solo el 30% de los linfomas, pero abarca el 85% de los linfomas que tienen una afectación mediastinal, mientras que los linfomas no Hodgkin son más comunes en general. Estos solo van a representar el 20% de los linfomas mediastinales. Los linfomas van a representar el 45% de las masas mediastinales que se encuentran en niños. Todos los linfomas tipo Hodgkin, de todos los linfomas tipo Hodgkin, solo el 60% va a estar afectando el mediastino al momento del diagnóstico, y solo un 20% de los linfomas no Hodgkin va a estar afectando el mediastino. Lo normal es que empiece afectando a partir de y luego regresen. Algo importante es que solo el 10% de los linfomas del mediastino son primarios, mientras que el resto son aparte de una enfermedad diseminada. Hablando del origen de los linfomas, estos pueden tener su origen directamente en el timo o dentro del mediastino anterior y medio. Con la afectación ideal aislada puede encontrarse, pero no es tan común. Vamos a ver que la mayoría de los pacientes con linfoma de Hodgkin son asintomáticos, pero los síntomas más comunes que puede presentar este paciente con linfoma de Hodgkin van a incluir fatiga, ganglios linfáticos dolorosos, y algunos pueden cursar, el 40% pueden cursar con síntomas B, que van a incluir fiebre, pérdida de peso en el estómago aparente y sudores nocturnos. Los síntomas que van a estar ocasionados directamente en el mediastino va a ser por compresión, va a ser por efecto de masa, y pueden generar disnea y síndrome de vena cava superior. Este va a ser un efecto de masa sobre la vena cava superior. Va a estar caracterizado por edema facial y enrojecimiento, además de edema bilateral de miembros superiores, disnea y tos. El linfoma que se presenta en el mediastino anterior va a presentar una densidad homogénea de tejidos blandos. Este va a tener un escaso realce o nulo tras la administración de medio de contraste debido a su falta de involucro vascular. Este puede presentar degeneración quística o necrótica de forma frecuente. Aquí vamos a ver un estudio de tomografía en corte axial y reconstrucción coronal, comentada para tejidos blandos, que va a estar en fase contrastada, donde vamos a observar en tejidos blandos con presencia de crecimientos ganglionares en región axial derecha, y localizada en mediastino anterior vamos a observar una lesión de gran tamaño, de morfología redondeada, que envuelve la parte superior del corazón, como se ve en la reconstrucción coronal, y también va a envolver a los grandes vasos, sin infiltración de estos, solamente va a estar alrededor. Este va a tener un escaso realce tras la emisión de medio de contraste, y vamos a ver que van a observarse áreas nodulares de hipodensas con escaso realce. Lo importante es que van a ser áreas nodulares hipodensas y escaso o nulo realce tras la emisión de medio de contraste. En este caso es un paciente de 20 años con un diagnóstico establecido de linfoma de Hodgkin clásico. Vamos a ver la clasificación de Ann Arbor, que esta se va a usar para casos de linfoma y va a basarse en los hallazgos por tomografía, y va a tomar en cuenta el número de cadenas ganglionares afectadas y su localización con respecto al diafragma. Vamos a ver que en el estadio 1 va a ser una afectación de una única cadena ganglionar. El estadio 2 va a ser dos regiones ganglionares que no van a estar continuas de un mismo lado del diafragma. El estadio 3 va a ser una afectación de una región ganglionar a ambos lados del diafragma. Y en el estadio 4 van a ser focos múltiples o diseminados de uno o más órganos, hígado, pulmón, corazón. Como un pequeño repaso, las clasificaciones que se van a encontrar en el mediastino anterior van a encontrarse en el timoma, en el bocio retroesternal y en el tumor de células germinales, mientras que en el linfoma no van a estar presentes. En el mediastino posterior van a encontrarse clasificaciones también, y estas generalmente están dadas por tumores neurogénicos, hemangiomas, neuroblastomas o neurofibrosarcomas, siendo los tumores neurogénicos los más comunes de esta clasificación. Vamos a pasar a los temas de mediastino posterior o paravertebral, y este va a encontrarse entre la pleura parietal y
Parietal mediastinal a 1 centímetro posterior al borde anterior de los cuerpos vertebrales. Va a estar limitado por el diafragma y el opérculo torácico en superior e inferior. Vamos a ver que en el mediastino posterior van a encontrarse los cuerpos vertebrales y el tejido blando paraespinal. Aquí vamos a encontrar lesiones neoplásicas y no neoplásicas, siendo en este caso las neoplásicas de origen neurogénico, tumores primarios y metástasis. En este caso vamos a enfocarnos en el origen neurogénico, que van a estar divididas en lesiones de tumores de nervios periféricos, ganglios simpáticos y paraganglioma mediastinal. En este caso, nuestra área de interés va a ser los tumores de nervios periféricos, más específicamente el schwannoma. El schwannoma es el tumor más común de los nervios periféricos y se va a originar de las células de Schwann. Esto suele ser asintomático y no tiene una predilección de sexo. Va a encontrarse principalmente dentro de la quinta y sexta década de la vida. Cuando es dividido por su localización, los schwannomas pueden ser intracraneales, espinales, axiales y de las extremidades. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en los que se originan de las raíces nerviosas espinales y van a encontrarse en el seno posterior. Vamos a ver que el schwannoma mediastinal se va a encontrar en el mediastino posterior. Suelen ser tumores únicos. En caso de que sean múltiples, puede estar asociados a un síndrome como una neurofibromatosis tipo 2, asociado a neurofibromas. Al inicio, este puede obtener una morfología en reloj de arena al pasar por el neuroforamen, y este puede tener zona de hemorragia, quísticas o calcificaciones. La morfología al inicio de la lesión va a llamarse dumbbell o reloj de arena. Vamos a ver estas dos radiografías, anterior-posterior y posterior-anterior y lateral de tórax, donde vamos a observar en lo favorable tejidos óseos y blandos sin alteraciones. En el tórax izquierdo vamos a observar de localización paravertebral, una masa de morfología ovalada, de bordes bien definidos, que no desplaza el líquido pulmonar y no borra la silueta cardíaca. En este caso podemos confirmar su localización. Y que haga una nueva sesión, ¿ok? Sí, doctora. Sí. Muy bien, continuamos con la tomografía de corte axial, de tórax, en un paciente diferente, completamente protegidos blandos, en una fase contrastada, ya que se va a ver la lesión de morfología ovalada, bordes bien definidos, con un realce bajo al medio de contraste, asociado a calcificación. Los tumores de ganglios simpáticos pueden dividirse en ganglioneuromas, ganglioneuroblastomas y neuroblastomas. De entre estos, los ganglioneuromas van a ser los más comunes de este grupo. Aparecen el 25% de los tumores de mediastino posterior. Son tumores benignos de células neurales. Y estos suelen abarcar un tamaño de 3 a 5 vértebras. Vamos a enfocarnos en estos. Y el ejemplo va a ser un estudio de 2 radiografías en un paciente. Hace un estudio de 2 radiografías con centro de tórax, que en lo favorable de tejidos blandos y óseos no presenta alteraciones. Vamos a ver que en el hemitórax derecho vamos a encontrar adyacente al borde cardíaco derecho del corazón una imagen de morfología ovalada con superposición de ilirio que forma ángulos obtusos con los pulmones y no borra la silueta cardíaca. Esto entonces va a estar en relación a una masa en el mediastino posterior. Utilizando la radiografía lateral podemos ayudarnos a confirmar su localización. Y esta es un ejemplo de dos tomografías en reconstrucción coronal y un corte axial en fase simple y contrastada. Va a ser una tomografía comentada para tejidos blandos y vamos a observar en la reconstrucción sagital
una lesión de morfología ovalada, con bordes bien definidos que genera ángulos obtusos con la pleura de los pulmones. Vamos a ver que abarca un tamaño de 5 vértebras y tiene una alteración heterogénea. A la aplicación de media de contraste vamos a observar un escaso realce de la lesión con zonas hipotenantes en relación a contenido hemorrágico, con 42 UH de medición. Siendo esta la segunda tumoración común que podemos encontrar en el ácido posterior, endoschwanoma y neuroganglioma. Vamos a hacer estos estudios. Ya con la emisión de contraste vamos a observar la lesión con un realce hidrogéneo que da pequeñas especificaciones con que va a abarcar las 5 vértebras. Ya para finalizar, esta es una tabla de repaso acerca de las patologías comunes que vamos a ver el día de hoy, separada entre anterior y posterior. Las patologías más comunes que van a encontrar en mediastino anterior, y es importante que se recuerde porque según la masa que está en mediastino anterior, es muy probable que si piensa en alguna de estas va a ser una idea correcta. Vamos a ver el bócido intratorácico que va a tener un componente en cuello, va a ser la única lesión que va a desplazar la tráquea y va a tener un realce intenso con o sin contraste. Vamos a ver que el timoma va a estar en el mediastino anterior, va a tener calcificaciones como el resto de los tumores que tenemos aquí. Esta va a estar asociada a tejidos blandos y va a tener focos hemorrágicos y necrosis. Vamos a poder observar que esta va a estar en relación derivada del timo. El teratoma va a ser otra de las tumoraciones que va a presentar calcificaciones. Esto va a presentar calcificaciones de anillo. Son tumores de mayor tamaño al timoma y van a encontrarse más frecuentemente en niñas. Los linfomas va a ser raro que se encuentren como lesiones mediastinales primarias. Generalmente cuando se observan en el mediastino anterior o en el mediastino en general va a ser por lesiones diseminadas que no empezaron en el mediastino. Entonces hallazgos de crecimientos nodulares de ganglios linfáticos que se extiendan por otras regiones del cuerpo van a orientarlos también a esta patología y como imagen van a ser lesiones nodulares. Y en mediastino posterior vamos a ver que la lesión más común va a ser el schwannoma, que va a presentar la morfología en dumbbell, que presenta calcificaciones gruesas, y el tumor de ganglios simpáticos. Masas bien definidas, van a estar abarcando el tamaño de 5 vértebras, es una buena forma de reconocerlo. Y así ahorita el fin de la clase. ¿Puede dejar de grabar, doctor, por favor? Sí, ya se lo pongo.